Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana nuevamente de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca de cómo abordar temas difíciles o pasajes difíciles de la Biblia. En realidad, este tema va a ser el tema de toda la semana de estudio. Por eso vamos a comprender un poco más de cerca cómo podemos entender o cómo podemos poder explicar mejor esos versículos, esos temas en la Biblia que son un poco más difíciles para nosotros comprender. Pero antes de abrir la palabra de Dios, hagamos una oración para que Dios nos dirija en el estudio de hoy. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, que tú nos permites estudiar juntos tu palabra y pedimos, Señor, de que hoy tú nos enseñes más acerca de lo que tú quieres que entendamos y cómo podemos explicar más claramente tu palabra. Pedimos todo esto, Señor, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesús, en su nombre. Amén. En la Biblia encontramos algunos versículos, algunos temas que son realmente difíciles de explicarlos libremente o claramente. Inclusive el apóstol Pedro nos dice, en relación a lo que pasó con el apóstol Pablo y sus escritos, lo siguiente. Esto es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, donde leemos: Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. En este versículo notamos cómo el apóstol Pedro nos está hablando acerca de lo que sucedía en el tiempo que ellos vivían. Allí mismo, en ese tiempo, ya había personas, había individuos que torcían la escritura, que tomaban los escritos del apóstol Pablo para torcerlos y poder poner su propia interpretación. Este problema, esta manera de tal vez no entender claramente la escritura, no es un problema actual, sino es un problema desde el momento, desde el tiempo en el cual ellos mismos escribieron. Y esto también nos muestra de que ellos tuvieron que enfrentarse desde muy temprano con personas, con individuos, aún con un mismo sistema de religioso judío que no entendía y que tergiversaba la palabra de Dios. Por esta razón, hoy es también probable, o es más bien dicho, es algo seguro de que las personas, que las religiones y las iglesias van a torcer la escritura, van a llevarnos a entender o malentender la palabra de Dios si no estamos realmente buscando que Cristo, que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de su palabra. También por esta razón, Dios nos envió un profeta en el tiempo del fin, la hermana Helena G. de White, para que podamos tener una seguridad, una certeza cuando encontramos versículos o temas que no están muy claros o son difíciles de entender. No porque necesitamos la profeta para entender la escritura, pero simplemente la profeta del Señor nos confirma correctamente lo que se puede entender en la escritura. Y si nosotros realmente estuviésemos estudiando esta palabra de Dios con un verdadero anhelo de comprender, si pudiésemos tener un poco más de tiempo y de poder estudiar sistemáticamente la escritura correctamente, jamás tendríamos que tener la luz menor. Pero tristemente, como hemos dicho, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de los hermanos y la gente de la iglesia no estudia la palabra de Dios correctamente o no da el tiempo necesario para estudiarla, y por esta razón Dios en su misericordia nos proporcionó esta luz menor para poder ayudarnos a tener una manera más rápida de poder llegar a las conclusiones o a confirmar la verdad que hemos estudiado. Por esta razón quiero animarles, instarles a que no dejen de estudiar la palabra de Dios y también a compartir y a verificar de la palabra de la inspiración a través de los escritos del escritor Mesías. Por esta razón vamos a ver ahora brevemente lo que Dios nos dice en cuanto a la manera de poder encontrarnos con los pasajes difíciles de la Biblia. Veamos lo que nos dice Cristo mismo en relación a la manera como debemos construir nuestra fe, nuestra creencia en la palabra de Dios, usando una parábola que él mismo usó. Esta se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25, donde leemos: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña.
En este pasaje notamos, en esta parábola, que Cristo habla de poder tener un fundamento certero en esa peña, en esa roca que es Cristo. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios en base a la roca que es Cristo y vamos construyendo nuestras murallas, nuestras doctrinas en base al entendimiento correcto de quién es Cristo, de su obra, su ministerio, vamos a llegar a conclusiones acertadas y correctas. Pero cuando uno está construyendo una muralla, una casa, y empieza a poner un ladrillo, un bloque, en un lugar que no está correcto, o está construyendo sobre algo que no es firme, que no es sostenible, eventualmente al construir esa muralla se va a caer porque no tiene un fundamento correcto, sólido, que es Cristo. Así también cuando estudiamos la Escritura y encontramos pasajes difíciles que no estamos realmente muy claros en cuanto a su explicación, lo que debemos hacer nosotros es primeramente orar al Señor nuevamente por inteligencia, por entendimiento, por dirección y entonces comparar la Escritura con la Escritura. Además de esto tenemos, como les decíamos, la luz menor, la palabra del Espíritu de Profecía que nos puede alumbrar y llevarnos a comprender más claramente la palabra de Dios. Si alguien estudia realmente el Espíritu de Profecía de la manera que debe ser estudiado como una luz que nos apunta a la luz mayor, ustedes se darán cuenta que jamás esta luz del Espíritu de Profecía toma el lugar o quita la validez, la certeza, la hermosura de la Escritura. En realidad, quienes estudian la palabra de Dios pidiendo a la dirección del Espíritu Santo y encuentran una base sustentable, un apoyo en el Espíritu de Profecía, llegarán a tener un entendimiento mucho más claro y podemos, sin tener este problema de hoy de no entender o no estar muy claros, podremos tener una explicación acertada. No hay nada que Dios no ha dejado escrito en su palabra para nosotros y para nuestra salvación que no se puede también ser encontrado o explicado hasta con mayor detalles en el Espíritu de Profecía. Por esta razón, les invito a que escuchemos lo que nos dice el Señor en las siguientes declaraciones, referentes a esto de las preocupaciones de los hombres en cuanto a la palabra de Dios. Noten ustedes lo que nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 18. Algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Todo esto es probable y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. En este pasaje tan interesante de la pluma inspirada, notamos lo que ella nos menciona en cuanto a lo que sucedería con las personas que empiezan a cuestionar sobre la posibilidad de que pueda haber un error en traducción de la Biblia. Después de todo, la Biblia fue escrita en idiomas que nosotros no manejamos. La Biblia, recordemos, fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y como nos dice la pluma inspirada, tal vez podríamos nosotros dejar que nuestra mente empiece a cuestionar la posibilidad, la probabilidad de que pueda haber un error en traducción. Pero nos dice la pluma inspirada de que el Señor ha dejado en su palabra algo que puede realmente ser entendido a pesar de la posibilidad de que exista un error en traducción. Y hemos visto errores en traducción, hemos visto cómo se han añadido algunas puntuaciones o algunas palabras que no están en el original y esto puede causar o puede llevarnos a tener ciertos problemas en el entendimiento completo. Pero si realmente buscamos la palabra de Dios, no vamos a dejarnos llevar por esta idea o estos cuestionamientos acerca de la manera como Dios dio su palabra. Hay gente que se ha puesto a cuestionar a tal punto que rechaza casi toda la palabra inspirada, indicando que es una palabra escrita por hombres y no viene de Dios. Es por esta razón que Dios nos dice de que aquellos que buscan de verdad seguir su propósito, su voluntad, encontrarán en la palabra de Dios el conocimiento y el crecimiento de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esta razón no podemos nosotros hoy dejar de pensar de que esta palabra escrita tiene la verdad, la validez, la certeza y la dirección de Dios para nosotros.
Además de esto, notemos lo que nos dice también la sierva del Señor en la página 20 del mismo libro. Leemos: Hermanos, aferraos a vuestra Biblia tal y como se lee, y dejad de criticar su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercitado durante siglos para medir la palabra de Dios por sus mentes finitas y su comprensión limitada. Si el Señor, el autor de los oráculos vivientes, discorriera la cortina y revelara su sabiduría y su gloria ante ellos, se encogerían en la nada y exclamarían como Isaías: soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Así vemos entonces cómo la sierva del Señor nos puede animar, nos confirma de que debemos estudiar la palabra de Dios y tomar la Biblia tal como se lee. Tratar de entender de que si seguimos su enseñanza, si buscamos de Dios que nos guíe, a pesar de que no entendamos algún pasaje en particular, podamos nosotros pedir a Dios dirección, y si seguimos de corazón humildemente, dice ella, nadie se perderá. Yo sé que estamos realmente viviendo en tiempos difíciles donde los hombres han traído cuestionamientos. Hemos escuchado personas, aún en nuestra propia iglesia, cuestionar la validez de la palabra de Dios, poniéndola, tildándola de antigua, de un texto antiguo, que algo que no es realmente actualizado o actual. Pero realmente, si pensamos así, estamos abriendo la mente de Satanás, o la mente nuestra a Satanás, para quitar toda semilla de fe y confianza en un escrito está. El Señor ya nos ha dejado suficiente luz revelada que debe ser practicada por nosotros, sometiéndonos a la palabra de Dios y a su voluntad. Así que espero que la gracia de Cristo nos ayude a nosotros hoy a poder tener esa determinación, esa decisión de cumplir fielmente su palabra en nosotros, para que lo que el Señor haga en nosotros sea un reflejo de su palabra, que podamos ser un reflejo de su santa ley, un reflejo de su carácter, que es esa gloria de Dios, esa hermosura de Cristo y del amor que Dios tiene por nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.